Prende tu radio. Seferina pudo haber sido una persona como todas las demás, una ejuteca común y corriente, pero guardaba en lo más profundo de sus entrañas un oscuro y tenebroso secreto. Un recuerdo que se había convertido en un lastre más pesado que el mismo cielo y que la desgarraba profundamente en alma, corazón y cuerpo. Basada en una historia real. De la serie El Baúl de las Leyendas, hoy presentamos El Tormento de Seferina. Ya, Señor, no me atormentes, por favor. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí, Señor? ¿Por qué me atormentas tanto, Dios mío? Perdóname, Dios mío, Dios mío. Ay, Dios mío, perdóname. Los tormentos de Seferina eran tan grandes que no le cabían en el pecho. No había encontrado otra solución más que aislarse de toda compañía. Con tan poco contacto con las personas, reducía sus horas a pensar en una sola cosa: Dios. Pero la vida de Seferina no siempre fue así. Alguna vez su rostro brilló y una hermosa cara de tez morena reflejó la luz del sol en sus coloradas mejillas. Una joven de caderas pronunciadas con grandes y firmes bustos era objeto de deseo de muchos de los hombres avecindados en nuestra heroica ciudad. Ofrecimientos de riquezas, cartas de amor y hasta propuestas indecorosas eran ya comunes para aquella muchacha. Pero el amor es un sentimiento que no se elige, y la lujuria, un vil acompañante de todo ser humano. Es por eso que cuando cayó en manos equivocadas, aquel noble y magnánimo sentimiento se transformó en odio y rencor hacia ella misma. Nunca se perdonó. Con todas sus fuerzas trató de enterrar aquel horrible recuerdo. Condenada a no poder olvidar, deambuló sin cesar buscando cualquier tipo de consuelo, auxilio para su destrozado corazón que se ahogaba cada vez más en su propio sufrimiento. Fatigada y cansada de todos sus pesares, llegó un día a la iglesia en busca de absolución. Poco a poco se fue desgastando y haciendo vieja. Cubrió su cuerpo con un vestido negro que caía hasta sus tobillos y censuró su hermoso rostro con un velo para ocultar la vergüenza y la desdicha que le martirizaban. Caminaba por las calles como un fantasma, casi sin hablar con los demás habitantes del pueblo. Vivía sola y su alma en una pequeña casa que rentaba cerca del templo de Santa María de la Natividad. Sostenía sus pocos y pobres gastos vendiendo vinagre y, entre otras cosas, se dedicaba a llenar las alcancías de la Virgen de la Medallita Milagrosa, las cuales llevaba de casa en casa pidiendo algunos cuantos centavos, que entregaba íntegros al sacerdote de Jutla, el presbítero Simeón Tereso Frías. Su obsesión por las misas y los rezos era aterradora. Se postraba todas las mañanas, tardes y noches frente a la imagen de Jesucristo crucificado. Hincada, rezaba tanto tiempo que incluso parecía que sus oraciones durarían toda la vida. Algunos otros días lloraba. Yo era una niña. Lloraba amargamente gritos de angustia y dolor. Sus quejidos parecían venir desde lo más profundo del alma, y no había persona que no se compadeciese al mirarla. Sin embargo, nunca nadie se acercó a preguntar la razón de tan profundo penar. Seferina ya no aguantaba su desgracia. La pobre y desdichada mujer se enclaustraba cada vez más en la iglesia. Se confesaba todos los días omitiendo un solo pecado, aquel que le habría marcado la vida, llevando su culpa hasta niveles extremos. Un día de tantos,
en los que se encontraba hincada frente al altar mayor del templo, escuchó una voz que le decía: Seferina, Seferina, Seferina. ¿Quién eres? ¿Quién me habla? ¿Quién está allí? Seferina, soy tu Dios, Seferina. Dios mío, ¿qué quieres de mí? Te rezo todas las noches, vengo a todas las misas, doy casi todo lo que gano para las limosnas. ¿Qué quieres de esta humilde servidora? Hay algo que no me has dicho, Seferina. Dios mío, sé que he pecado. Dios mío, perdóname. Ay, Señor, Dios mío. Sé que he pecado, Señor. Perdóname. Faltaste a mis mandamientos. Has pecado. Has pecado. Ya, Señor, no me atormentes, por favor. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí, Señor? ¿Por qué me atormentas tanto, Dios mío? Perdóname, Dios mío, Dios mío. Ay, Dios mío, perdóname. Ya no puedo más, Señor, con este tormento. Perdóname. No me estás obedeciendo. No, Dios mío, no, perdóname, Dios mío, no quiero ir al infierno. No, Señor, no quiero ir al infierno. Perdóname. No, Señor, no. Con la iglesia totalmente vacía, la pobre mujer estaba pálida del susto, pero aquella voz que parecía estar dentro de su cabeza no cesaba. Seferina, Seferina, Seferina. La mujer se paró de golpe y despavorida huyó de la iglesia, pero la voz parecía seguir cada uno de sus pasos. Pecadora, 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 pecadora. Atormentada, gritaba con tal desesperación que se arrancaba los cabellos, golpeaba las paredes y pataleaba tratando de no escuchar aquel terrible mensaje. Después de unos minutos que parecieron días enteros, la voz de pronto se extinguió y un ensordecedor silencio se extendió por toda la casa. Aquel terrible episodio la conduciría a tomar otro tipo de medidas. El ir a la iglesia y rezar por su alma no serviría más. Dios le había hablado. Quería castigarle por ese oscuro secreto guardado celosamente durante tantos años. Desgastada, tirada en el suelo, envuelta en un ambiente de pánico, creyó por un instante que podría resolver su turbio dilema. Su única salvación sería hacerle una visita urgente al arzobispo en la ciudad de Oaxaca. A primera hora por la mañana y sin pensarlo más de 2 segundos, tomó sus cosas y partió en busca de aquel personaje que sería su oportunidad de redención. Un recorrido que se convertiría en una interminable odisea la condujo hasta la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción en la capital del estado. Llegó corriendo, alterada, exigiendo ver al sacerdote. Al escuchar aquel escándalo, el arzobispo salió de inmediato y después de reprenderla por los tremendos alaridos, aceptó de mala gana dar confesión a la mujer. Seferina por fin estaba dispuesta a revelar aquel misterio que había custodiado con tremendo sigilo. Nunca antes se había atrevido siquiera a insinuar su pasado siniestro. Las rodillas le temblaban, le sudaban las manos y su corazón estaba a punto de estallar. De pronto, llegó aquella frase que nunca debió escuchar. Hija, dime tus pecados. Con la voz temblorosa y un nudo en la garganta, poco a poco fue abriendo la boca.
Parecía como si se hubiera tragado todas las palabras. Estaba muda de nervios. Padre, yo te quiero confesar. Padre, tengo algo muy importante que decirte, porque no quiero morir en pecado, Señor. Padre, cometí un pecado muy grande. Forniqué a un miembro de la iglesia. Era un sacerdote joven, un sacerdote muy apuesto. Me sedujo y me dijo que Dios quería que nuestros cuerpos se unieran. Yo no quería, pero me tomó por la fuerza y me dijo que era un sacrificio que tenía que hacer. Perdóname, por favor. Perdóname, porque no quiero morir en pecado. He confesado, Señor, ya he confesado ese pecado que me quemaba por dentro. ¿Pero qué estás diciendo, mujer? Ningún sacerdote pudo haber cometido semejante equivocación. Los sacerdotes son personas consagradas. Debería ser condenada eternamente. Seferina salió de la catedral lo más pronto que pudo, con tantas lágrimas que de sus ojos parecían brotar verdaderos ríos, y un horrible sentimiento de suplicio y aflicción quemaba hasta el último rincón de su ser. Ahora nada podría aliviar la pesadumbre que llevaba por dentro. Los días pasaron, y durante casi un mes, la angustiada mujer no salió ni a ver la luz del sol. Seguía escuchando las tormentosas voces que le torturaban. Seferina. Fue un domingo del mes de marzo, día en que la iglesia de Santa María de la Natividad se encontraba abarrotada. Una sorpresa abrumó a toda la gente que acudió a la celebración eucarística. Aquella banca que habría estado desolada durante poco menos de 30 días, de pronto volvía a ser ocupada por la mujer del vestido negro hasta los tobillos. La gente del pueblo no cesaba de cuchichear. Los infundios corrían como agua en tiempo de lluvia. Que se había vuelto loca, que Dios le hablaba, que había tenido que ver con un sacerdote o que se había contagiado de la peste. Se murmuraba sin cesar dentro del recinto. Sin embargo, a Seferina no le molestaba, o tal vez ni siquiera estaba enterada de lo que sucedía. Lo más importante era que ya no sentía dolor. La angustia que había experimentado después de la visita al arzobispo fue reemplazada por una misteriosa sonrisa. Mientras tanto, en su cabeza poco a poco iba tejiendo el plan perfecto para borrar por siempre aquel pecado que le hostigaba y no la dejaba vivir en paz. Sin duda alguna, esta vez todo sería diferente. Por fin se ganaría el perdón de Dios, en un acto que cambiaría su vida para siempre. Era época de recogimiento. Días de Semana Santa en la década de los 50. Fechas en que todo el pueblo se preparaba para celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Un ambiente de quietud se apoderaba de las calles. El silencio se posaba en los comercios, en las casas y en las bocas de la gente que acostumbraba a callar para no perturbar la celebración que se aproximaba. Seferina estaba muy contenta. Había ideado la forma de sanar las heridas de su espíritu. No cabía en la felicidad que la embargaba. Por fin tenía la solución a todos sus problemas. ¿Por qué no hice esto antes? Pensaba en voz alta,
Parecía que por mucho tiempo se le había olvidado cómo ser feliz, pero hoy reía de verdadero placer. El sábado de gloria llegó. Aquella desaliñada mujer se compró un nuevo vestido negro hasta los tobillos, el más caro y bonito de todos. La ocasión lo valía. Era el día más especial de su infausta vida. Se bañó, se peinó y se arregló como si fuera la fiesta más grande y elegante del mundo. Entonces salió de su casa en busca de un par de campesinos dedicados a la crianza de animales, a quienes pidió los 2 mejores chivos del corral. Les indicó que cavaran un agujero en el cerro de las huertas, metieran a los animales y les prendieran fuego para cocinarlos. Antes de despedirse, dio una última indicación. Cuando la lumbre esté en lo más alto, llámeme. Quiero estar allí. Los campesinos ejecutaron al pie de la letra todas las órdenes. Mataron a los 2 chivos más gordos y carnudos del corral. Con mucho cuidado les quitaron la piel. Separaron los órganos con la delicadeza que se merecía el mejor de los banquetes. Los llevaron al cerro de las huertas, y cuando el fuego estuvo en lo más alto, se apresuraron a llamar a la mujer. Ceferina, llena de júbilo y algarabía, llegó lo más rápido que pudo. Parecía que la pobre de pronto recuperaba lo colorado de sus mejillas y una sonrisa torcida reinaba en su rostro. Se postró entonces frente a aquel ardiente agujero. Respiró profundamente y justo en el momento en que las campanas de la iglesia se escuchaban entre el eco de las montañas, dio un paso al frente y se tiró. Se tiró junto con los chivos para arder entre la lumbre que le quemaba todo el cuerpo. Aquellos pobres campesinos no podían creer lo que veían. Ceferina había saltado hacia las llamas. Gritaba de dolor. La pobre mujer se quemaba viva para salvarse de las llamas del infierno. Su cuerpo poco a poco se iba consumiendo hasta convertirse en cenizas. Primero su piel, después las entrañas, luego los huesos y al final su alma. Ardió en un acto que sería su última penitencia. Horas más tarde, a los campesinos los llevaron presos, creyendo que habían sido ellos quienes empujaron a la mujer al fuego. Después de muchos interrogatorios, pudieron comprobar su inocencia. La gente de Jutla estaba consternada por el horrible acontecimiento. La historia de la pobre que por querer un pase directo a la salvación se echó al fuego un sábado de gloria se esparció como pólvora por todo el pueblo. En la iglesia, una banca estaría desolada y vacía por mucho tiempo. Algunas personas cuentan que el arzobispo fue atormentado por el dolor y el remordimiento de sus actos. Y si se preguntan qué pasó con Ceferina o lo que quedó de ella, pues la pobre nunca tuvo una santa misa. A su deformado cuerpo no le permitieron entrar al templo de Santa María de la Natividad por razones que hasta hoy se desconocen. Pero cuenta la leyenda que su alma aún ronda por el cerro de las huertas, buscando aquello que en vida jamás encontró: el perdón. Ceferina, 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 Ceferina. Pues más que nada quiero que me platique lo que usted se acuerda acerca de Ceferina. A lo mejor que pudiéramos empezar por dónde vivía Ceferina. No, pues vivía detrás de la iglesia. Vendía vinagre y le gustaba mucho frecuentar la iglesia.
Y pues en una de esas dice que ella soñó que Jesucristo le había hablado y que le decía que si ella moría ardida, ella se iba a salvar. Y entonces les pagó a unos compadres del cerro para que le juntaran un poco, mucha leña pues en una barranca. Y ahí le prendieron lumbre y ya que estaba pues demasiado ardido eso, se dejó ir a la lumbre. ¿Usted la Sí, conoció? la conocí. Ella vestía toda la vida de negro y con un Cristo en su pecho. ¿Quién era el padre en aquel entonces? Pues yo conocí nada más al padre Tereso Frías. ¿Cómo cuántos años tenía cuando murió? Bueno, pues ya murió grande porque yo la conocí como de unos, ¿qué sería? Unos 75 años. ¿Con quién vivía? Pues yo siempre la conocí sola. ¿Tenía hijos? ¿Tenía No. algún marido? Ni tuvo nunca. No la conocí con marido. ¿Usted conoció a Seferina? Sí, sí, porque iba a mi casa. Sí, iba, era celadora de la Virgen de los Milagros, ¿no? Iba a cobrar el jornalillo, ahí de mi suegra. Y ahí platicaban ellas, porque era muy, muy religiosa. Total, que de lo religiosa que era, no sé qué le pasó, que se echó la lumbre eso. ¿Cómo se echó a la lumbre? Ah, pues que dice que le hablaba a la Virgen y que pensó irse a las huertas, pero que allí iba a asar un chivito, dice. Y va y le hacen el mandado de que escarbaron el horno y le echaron lumbre al horno para que se calentaran las piedras. Pero en una de esas dice que dio 2 vueltas, que chun, se dejó ir a la lumbre. Pero ya después de muerta daba mucha guerra, dice. Les costó ir a ver al señor arzobispo otra vez, porque dice que mucho lloraba en ese horno, porque a los pobres señores que le hicieron el mandado de escarbar el horno, los pusieron presos y ellos no tenían ninguna culpa. Oiga, ¿y por qué fue que Seferina se habrá aventado a ella al hoyo? Pues solamente Dios, ¿qué penitencia sería? Porque digo yo, me pienso, ¿no? Que alguna penitencia era. A mí me habían platicado que tenía un pecado muy grande, ¿usted no se acuerda? Pues eso decía, quizás era cierto. ¿Cuál sería el pecado? Vivió con un padre, dice. Eso es lo que le acababa ella. Y sí, le platicaba a mi suegra y lloraba mucho, que ella estaba muy arrepentida de lo que le había sucedido, ¿no? Y iba a confesar y a comulgar, diario comulgaba, y diario. ¿Cómo era ella? ¿Cómo era la señora Seferina? Ah, sí, eso sí tenía, muy enojona. Solita vivía en su cuarto, ahí tras de la iglesia. ¿Y físicamente se acuerda usted más o menos cómo era? Delgada ella, pero era una morenita ella. Sí me acuerdo de ella porque pues estábamos en la misma cocina. Oiga, ¿y no sé usted como qué habrá pasado con el arzobispo? ¿Qué dijo el arzobispo después de que supo que se había suicidado Seferina? Pues ahí sí no, sí, porque le tocó al arzobispo confesarle y tal vez ahí le confesó todo. Pero eso de que hizo con la lumbre, creo yo que solo Dios sería penitencia, o quién sabe. Porque a mi suegra le dijo, dice, ya me fui a confesar con el señor arzobispo, dice, todo lo que le tenía yo que decirles, porque aquí no podía yo. Y que al poco tiempo salieron con el cuento de que se quemó Seferina y se quemó Seferina. ¿Y que sí será cierto que ella decía que le hablaban o que escuchaba voces dentro de la iglesia? Pues ella decía que las oía, pero oía que le hablaban, dice. Pero después tuvieron que recoger esos huesos y enterrarlos. ¿Quién sabe dónde se enterró? Pero los enterraron. Así los recogieron. Que dicen que gritaban y lo permita Dios. Cuando se echó a la luz. Gritaba mucho, dice. Pues sí, que le iba a gritar. Hasta se estuvo yendo la gente de las huertas
para otros lados, fíjate. Sí, Ya no querían estar ahí. les daba miedo. Porque les daba miedo porque mucho lloraba, dice. 10 horas de la noche lloraba. Y muchos dejaron sus hogares y se salieron Por otro lado. para otro lado. Así estuvo la historia de doña Seferina. Y hasta ahí se acabó. Prende tu radio.